Artista Guillermo Castro le va a hacer unas preguntitas de expresión musical. ¿Qué es la expresión musical y los rasgos más importantes? Considero que la expresión musical es toda la expresión que se transmita a través de la música determinado en un territorio. Entonces podemos hablar de región, podemos hablar de país, de ciudad, y todo aquello que musicalmente se exprese en ese territorio es expresión musical. ¿Por qué tiene conocimiento de la expresión musical? Como músico profesional sé que todas las culturas manifiestan su ser, su más profundo, su esencia más profunda, la transmite a través de la música y de las artes en general. Entonces por eso puedo como músico decir que conozco de ello. Para usted, ¿cuál es el significado de expresión musical? Todos los pueblos se manifiestan, se han expresado a través de los siglos, de los milenios, y esa expresión en las artes, y particularmente en esta pregunta que es sobre la música, es lo que las culturas expresan, y su nombre entonces viene, expresión musical. Ese discurso puede ser no verbal, en este caso, que a través de los instrumentos musicales y de las letras de las canciones se da a conocer, provenientes de un territorio. Eso quiero dejarlo muy claro, se tiene que enmarcar en unos límites territoriales. ¿Quiénes participan en la expresión musical? Pienso que todos los agentes, porque uno participa como oyente, como escucha, y también en el caso de los músicos, de los compositores, creando la música. Entonces yo pienso que todos aquellos que habiten en ese territorio están participando directa o indirectamente, activamente o pasivamente. Entonces el músico tal vez es lo que nosotros vemos más activo en el sentido que crea, que produce y que le muestra ese arte a las demás personas de ese territorio. ¿Cuál es la importancia de la expresión musical en Boyacá? Yo pienso que no solo en Boyacá, sino en cualquier territorio específico, sea un departamento, una región, un país. La importancia es que es la forma como los agentes o los individuos en ese lugar se expresan. Hay diferentes formas de expresarse. Alguien puede hacer un graffiti o un mural, otros pueden hacer poesía, pero en este caso la pregunta es ¿qué importancia tiene en Boyacá? Boyacá es un departamento muy rico, que tenemos muchos climas, por ejemplo, y eso afecta. No es lo mismo una persona que vive en el Nevado del Cocuy al que está en Puerto Boyacá a 42 grados centígrados a la sombra, y no es lo mismo vivir a la ribera del río que vivir en un páramo. Entonces Boyacá tiene una diversidad enorme que no la tienen muchos departamentos. Yo diría que no la tienen otros. De los 32 somos muy privilegiados. Uno va a San Andrés y San Andrés son los mismos en el mismo lugar. En cambio acá tenemos de todo, y por eso aquí tenemos desde grupos vallenatos, festivales de carranga, tenemos orquestas sinfónicas en todos los municipios. Es decir, la variedad en Boyacá es muy importante porque le da, digamos que satisface las necesidades de toda esa población que a lo largo y ancho del departamento habitan en ella. Es importantísima. Negarla, Julio, sería como mutilar, sería cortar un brazo o una pierna de esa persona, porque no podemos decir que Boyacá es solo carranga. Vuelvo y digo, aquí hay gente que por su lugar y por sus creencias, sus genes, necesitan de pronto escuchar vallenato, necesitan escuchar música clásica. Es importantísimo la expresión musical a todo nivel. ¿Usted qué cree que la expresión musical está en riesgo de desaparecer? No, yo lo que pienso es que muta, con el tiempo cambia y es algo natural. No permitir esa evolución es antinatural, porque hoy por hoy con la tecnología, pues negar que tenemos influencias de otras culturas, pues es imposible. Y pienso que a través del tiempo va a ser cada vez más sensible esa mutación, pero hay que saberlo entender. Yo no me escandalizo. Hay puristas, llamamos en la música a los puristas, que quieren que el vallenato siga siendo el tradicional, que se toque con guitarra como lo tocaban hace 100 años en Valledupar. Yo soy más abierto y yo digo, pues si el vallenato ya recibió el acordeón, recibió muchos años después con Carlos Vives una guitarra eléctrica, y de pronto más adelante vendrán sonidos electrónicos. Eso significa que no es que desaparezca, sino que muta, y depende a medida que esas generaciones van desapareciendo porque mueren. Esos músicos tradicionales que no lo permitían, pues sencillamente van a desaparecer ellos, pero el vallenato no. Para este ejemplo,
Lo mismo le va a pasar a la carranga, tenemos grupos muy buenos donde ya hay instrumentos eléctricos, vendrán otros electrónicos y de pronto si alguien purista en la carranga está en desacuerdo, pues suena feo, pero sencillamente hay que esperar que esa generación desaparezca, pero la música no. Bueno, Guillermo, para terminar la entrevista, usted y su comunidad, ¿qué están haciendo para que la expresión musical no desaparezca? Bueno, pues produzco, compongo, hago música en mi día a día. Entonces personalmente digamos que trabajo en ello para que haya esa variedad, como parte de esa variedad dentro de mi comunidad. Al que le guste el rap, al que le guste el hip hop, o al que le guste el vallenato, etc. Para todos hay un espacio. Yo aporto algo dentro de lo que me gusta y es el rock. Entonces pienso que a nivel personal cumplo como ciudadano de no permitir que desaparezca esa expresión musical. Y digo, en mi caso no es la más pura, no hago bambucos, no hago torbellinos, pero no por eso lo mío no es válido, sino sencillamente hay que ser tolerantes y para todos hay un espacio y un momento. Listo, Guillermo, gracias por la entrevista. No, Julio, muchas gracias.